Es un enorme placer iniciar esta conversación en Así las Cosas sobre el movimiento sindical en República Dominicana y de lo tanto que debemos mencionar con el señor José Gómez Cerda, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Bienvenido. ¿Yo le puedo decir profesor? No, dígame compañero. No. Porque usted aquí me va a enseñar muchas cosas, hasta maestro. Pudiéramos utilizar aquí en este programa. Fíjense, antes de iniciar esta conversación de manera pública, recibíamos información valiosísima. Y yo le decía al señor José Gómez que tendríamos la oportunidad en el transcurso del desarrollo, ¿no?, de este programa de hablar de las etapas, de hablar de las fortalezas, debilidades del movimiento sindical en nuestro país. Como jóvenes, en este proyecto Así las Cosas, hemos tenido líderes comunitarios, líderes políticos que han expresado su preocupación, sobre todo ante la militancia política, partidista y la desarticulización o la desmovilización, sería la forma correcta de decirlo, de muchos de ellos y ellas. Vamos a iniciar con esas etapas más importantes en nuestro país. Obviamente, podemos decir de antemano, señor Gómez, que no podemos quizás compararnos con otros países porque la educación cívica, la conciencia ciudadana, la formación política ha mermado, no en los últimos años, pudiéramos decir que es un poco más débil que en otros países. Entonces, establecer esas comparaciones de antemano quizás no sea justo para nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Hablemos de esas tres etapas que usted me comentaba, antes de Trujillo, en la época de la dictadura de Trujillo y post dictadura. Bueno, el movimiento sindical dominicano, podríamos decir, se pueden clasificar en esas tres etapas. La primera etapa, que fue antes de Trujillo, en la cual el país no era industrializado, no habían empresas grandes, no habían esto, pero sin embargo hubo un dirigente que se llamó José Eugenio Cunhar. José Eugenio Cunhar era un hijo de alemán que había sido en su juventud discípulo de Monseñor Meriño en Puerto Plata, después de Eugenio María de Hostos aquí en la capital, y este señor se dedicó, aún siendo agrimensor, se dedicó a la organización de los trabajadores en todos los sentidos. Y Cunhar creó el 21 de enero de 1916, hace exactamente 100 años, Primera intervención. la primera organización nacional de trabajadores, que se llamó la Hermandad Comunal Nacionalista. Y como decimos ahora, fue, digamos, la primera central o confederación, porque agrupaba organizaciones, trabajadores de Puerto Plata, de Santiago, de Santo Domingo, de Samaná, y él culminó el 21 de enero del 16 en San Pedro de Macorís, que era en aquella época el sitio donde había mayor aglutinación de trabajadores, especialmente en los ingenios azucareros. Esa hermandad de trabajadores nacionalistas comunal, pocos meses después de haberse constituido, sucedió la ocupación norteamericana. Y Cunhar fue perseguido, fue hecho prisionero, tuvo que irse del país, pasó a Puerto Rico y en Puerto Rico conoció a Santiago Iglesias, que es el creador del sindicalismo de Puerto Rico, un español. Y Santiago Iglesias lo enroló en el movimiento sindical internacional. 2 años antes se había constituido la Confederación Obrera Panamericana, COPA, que fue la primera intención de los norteamericanos para controlar el sindicalismo de América Latina. Cunhar participó en el segundo congreso, que se hizo en 1918 en los Estados Unidos. Ahí conoció a Samuel Gompel, que era el líder de los trabajadores norteamericanos, presidente de la AFL, American Federation of Labor, que era lo que existía en los Estados Unidos, y estando en ese congreso como observador, porque la República Dominicana no tenía representatividad por estar ocupado, él denunció en ese congreso internacional la intervención de la República Dominicana por parte de tropas norteamericanas. Y el Congreso acordó, el Congreso estaban de todos los países de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá, mandar una comunicación al presidente de los Estados Unidos pidiendo la desocupación. José Eugenio Cunhar también enroló
a políticos dominicanos como Rafael Estrella Ureña. Y en el segundo congreso que se hizo 2 años después en los Estados Unidos, en 1920, también participó, hizo las denuncias. Hizo también la denuncia de que las tropas norteamericanas habían traído braceros de islas del Caribe, especialmente de la isla Cobb y de otras islas, para desplazar la mano de obra en los ingenios azucareros. Habían 800, que son los que ahora se conocen como cocolos, que fueron traídos en la ocupación norteamericana. Y José Eugenio Cunhar también fue el único dominicano que participó en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que se constituyó en Filadelfia, Estados Unidos, y él fue acompañando a Samuel Gompel como su asesor principal, porque la República Dominicana estaba ocupada y no podía participar. Claro. Cunhar murió en 1928. Él fue de los creadores de lo que después se llamó la Central de Trabajadores Dominicanos, que fue la primera organización que fue reconocida por Rafael Estrella Ureña cuando fue presidente por poco tiempo de la República Dominicana. ¿Alguna doctrina que nosotros también adoptáramos de su figura, de su ejercicio? Bueno, la figura de él es como un organizador de trabajadores, el más destacado antes de Trujillo, el que luchó contra la intervención norteamericana. Hay que saber que en la Primera Guerra Mundial que se daba era Francia e Inglaterra. Exacto. Frente a Alemania y a Austria. Y que Cunhar no es un nombre dominicano, exacto, sino es alemán. Orígenes alemanes. Sin embargo, los respetaron como representantes de los trabajadores dominicanos. Hace poco tiempo celebramos un acto para conmemorar esos 100 años. Estuvo un bisnieto y familiares de Cunhar que están vivos, especialmente de Puerto Plata. Y es la figura principal de los trabajadores dominicanos en la época antes de Trujillo. En la época de Trujillo, durante los 31 años de Trujillo, el movimiento sindical estuvo prácticamente secuestrado porque la Central de Trabajadores Dominicanos se convirtió en un instrumento del Partido Dominicano que era del gobierno. Claro. En el año 1942 y especialmente en 1946, trabajadores azucareros del este, especialmente de La Romana y de San Pedro de Macorís, hicieron 2 huelgas. La última, la del 46, fue dirigida por Mauricio Báez. Y Mauricio Báez es la figura estelar de los trabajadores durante la época de Trujillo. No se hicieron huelgas contra Trujillo durante 31 años, no habían conflictos porque era el dueño de las empresas grandes, de los ingenios grandes, de todo eso. Y en 31 años nosotros no tuvimos un movimiento sindical, sino unas huelgas que, digamos, duraron días, pero tenían más valor que una que dure un mes ahora. ¿Por qué? Porque era una represión de parte del gobierno contra todo el que hiciera cualquier intento, no importa en qué sector fuera, ¿y en qué derivaron de trabajadores. Esas huelgas? ¿En qué derivaron? Bueno, esas huelgas fueron una paralización, especialmente en La Romana, y ahí mataron 2 dirigentes sindicales. Mauricio Báez fue perseguido, se tuvo que asilar, después irse a vivir a Cuba. En Cuba lo mandaron a matar y lo mataron a Mauricio Báez. Y se logró, a partir de ahí, de la lucha que él hizo, aumentos de sueldo, pero además la creación del Código de Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Eso es importante. Por la lucha que tuvo fundamentalmente Mauricio Báez. Que lo mencioné, claro que sí. Ahora bien, me pregunto, ¿esto recrudeció de alguna manera la lucha posterior o el miedo invadió los corazones de los trabajadores? No hubo más nada. Después del 46 hasta el 61 que lo mataron, no hubo movilización, no hubo nada. Hubieron, por ejemplo, un contrato colectivo que se firmó en La Aurora, en Santiago, en la fábrica de cigarros, porque ellos trajeron una máquina para competir con la tabacalera que era del Estado. Entonces le obligaron que hiciera un contrato colectivo. Pero no hubieron huelgas, no habían luchas, no había nada, no habían dirigentes, que no habían dónde formarse. Y los que iban al plano internacional eran representantes del gobierno de Trujillo. Y ya que menciona plano internacional, ante muchas denuncias debemos acudir a la comunidad internacional. ¿Ocurrió en esta etapa también de forma tal se acogieran estas demandas o el jefe entendió
que debía escuchar a esos trabajadores? No, porque el Código de Trabajo literalmente era un modelo en América Latina, era uno de los mejores códigos, lo que pasa es que no se aplicaba. Como muchas cosas en este país, señor Entonces Gómez. cuando presentaban decían, no, nosotros mira, aquí está la libertad sindical, aquí están los contratos colectivos, aquí está el derecho a huelga, el derecho a todo eso, que eso estaba en el Código Trujillo de Trabajo, pero no se cumplían, no se podían ejecutar. Que después acoge Bosch en su constitución. La tercera etapa ya, digamos, es después de la muerte de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, el país cambió en todos los sentidos, político, económico, social y también sindical. Vino una efervescencia grande, hubieron muchas organizaciones y en septiembre del 61 se formó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, que fue más bien una creación de Unión Cívica Nacional, que era uno de los partidos, un movimiento en esa época, que promovió una organización, como se llama su nombre, PRO. Eso fue en septiembre del 61, pero intervinieron partidos y poderes económicos que dividieron esa organización. Y ya en diciembre del 61, esa FOUSA estaba dividida en tres partes. Uno fue liderado por la embajada norteamericana, especialmente el agregado laboral que se llamaba Fred Somerford, y crearon FOUSA Libre. Había otro grupo que se quedó con el nombre de FOUSA Cecitrado. Cecitrado era la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos, y eso pasó a manejarlo el PRD. Y después se quedó otro grupo, FOUSA, quiere decir que lo que originalmente se formó se dividió en tres partes: FOUSA Libre, FOUSA Cecitrado y FOUSA. Y en 1962 entonces se creó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, de la cual yo soy miembro fundador de esa organización, y a partir de ahí pues entonces ya ha habido diversidad de organizaciones sindicales. En el plano mundial existían tres organizaciones grandes: la Federación Sindical Mundial, que eran comunistas o de izquierda; la CIOR, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, socialista o capitalista; y la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, que era la más pequeña, de tendencia cristiana. En América Latina habían tres organizaciones también, una de esa misma tendencia, afiliado a la CIOR, que se llamaba AURIT, la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, y los grupos de izquierda, que tuvieron muy poca incidencia en la República Dominicana en la primera etapa. El movimiento sindical dominicano comenzó tarde en comparación con otros países que tienen mucha tendencia, especialmente en Sudamérica o en México, por ejemplo, pero hemos sido una organización en la cual el movimiento de los trabajadores han tenido expresiones para organizarse. La política es el modelo para el sindicalismo. Quiere decir que la política, para uno conocer el sindicalismo en un país, tiene que conocer la política. Y el sindicalismo es un reflejo de la sociedad. Y los vicios que tiene y los defectos que tiene la sociedad y tiene la política se van al movimiento sindical. Déjelo ahí, porque de eso vamos a conversar en el siguiente bloque. Lo interesante de este espacio es que también está a disposición de todos los cibernautas, la gente que no puede verlo a través de la televisión, lo puede ver en el canal de YouTube, porque todo lo que usted ha dicho es para repetirlo una y otra vez. Ha sido una verdadera cátedra en materia histórica del movimiento sindical, pero luego de la publicidad nos vamos a la discusión de qué ha ocurrido en las últimas décadas. La clase trabajadora, la clase media, ¿cuál clase media? Hablemos del 57% que está en el sector informal, hablamos de los partidos políticos y precisamente de eso que usted... Y del 13% desempleado. Eso también debemos mencionarlo y, por supuesto, sumar a esta mesa a otras voces protagonistas de los movimientos sindicales en la República Dominicana. Quédese.